primer día de la semana buscando al Señor, aún de madrugada, aún de temprano. Así que espero que realmente puedas estar animado, animada en buscar al Señor. Y creo que en este tiempo especial, hoy más que nunca, tenemos que buscar al Señor. Quisiera compartir con ustedes el tiempo con la palabra, unos minutos más. Y quiero que me pueda acompañar a Segunda de Crónicas, ¿sí? Si usted puede abrir su Biblia allí, vamos a ir a Segunda de Crónicas. Y quiero que en esta mañana podamos ver un poco la historia de uno de los reyes del pueblo de Dios. Su nombre es Usías. Y el reinado de este rey, Usías, se va a encontrar ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, usted puede ir buscando su Biblia allí. Segunda de Crónicas, capítulo 26, ahí tenemos el reinado de Usías, rey de Judá. Y prácticamente es el capítulo 26, ¿sí? Ahí es donde usted va a encontrar a este rey. También lo puede encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 15. También tenemos allí Reyes, el libro de los Reyes. También vamos a encontrar al rey Usías, pero en una forma más amplia y completa usted lo va a encontrar en Segunda de Crónicas, porque en Segunda de Reyes hay cosas que no dice acerca de este rey, y en este libro, Segunda de Crónicas, tenemos completamente la vida de este rey. Y quiero que podamos prestar atención un poquito acerca de la vida de este rey y de su reinado. El título de mi mensaje es Un mal final. Y realmente esto es tan contrario muchas veces a las películas que usted y yo podemos estar mirando, porque siempre en las películas, las historias de las películas siempre terminan bien, siempre terminan con un final feliz. Aparentemente todo va a terminar mal, el protagonista va a morir, pero allá a lo último el protagonista vence, lucha, sale victorioso, y al final de la película todos sonrientes y felices. Ahora, pero si hay algo que en las Escrituras vamos a ver, de que Dios dejó registrado vidas reales. Vidas reales. Y cuando hablamos de vidas reales, no siempre, ¿sí?, terminan bien. Y tenemos que ser realistas. Usted mira a su alrededor y va a ver que las cosas, aún también su propia vida, usted podemos llegar a no terminar bien. Ahora, este rey no terminó bien. Este rey Usías fue un rey que comenzó bien, pero terminó mal. Terminó mal. Ahora, y ahí en Segunda de Crónicas, del versículo 1 al versículo 15, usted ahí va a ver todo lo que este rey hizo. Y realmente es un rey, dice la Escritura, que reinó 52 años a Judá. Y usted va a ver en esos primeros versículos de que este rey fue extraordinario. Llevó a la nación a una época de oro. Y es interesante este rey, porque dice la Escritura en el versículo 1, dice así: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. Fíjese usted, 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Ahora, esto llama mucho la atención, porque él era un adolescente, tan solo con 16 años. Aún así, su edad no fue un estorbo para poder llevar a la nación a una época dorada, a una época de oro.
Y vamos a ver que fue un rey que dice la Escritura que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió, versículo 5, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Ahora, quiero que podamos brevemente ver quién era Usías. Dijimos, ¿sí? Rey a Judá, comenzó su liderazgo a los 16 años. Dice la Escritura que reinó 52 años sobre Judá. Y usted va a ver de que este rey fue un reformador. El pueblo vivió en una época de oro. Fue un rey que comenzó bien su vida, porque dice la Escritura de que él buscó, persistió. La idea es de que continuamente era un buscador de Dios. Y dice la Escritura de que así Dios lo prosperaba. Fue un rey de que se caracterizaba por la victoria sobre sus enemigos. Fíjese el versículo 6, dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Gamnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Fue un rey que cuando salía a la batalla volvía con la victoria. Y fue tanta su influencia de que fue un rey muy popular, muy conocido no solamente en la nación, ¿sí?, sino fuera de la nación. Dice el versículo 8, y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama, fíjese, hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Versículo 15 al final, fíjese el versículo 15 al final, dice, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Entonces fue un hombre que tenía victoria sobre sus enemigos, fue un hombre que era muy famoso, era muy popular, fue un hombre próspero, fue un hombre que hizo muchas, no solamente muchas reformaciones estructurales, fue un hombre que edificó. Fíjese el versículo 9, dice, edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, fíjese, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfala como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Fue un rey que amó el campo, ¿sí?, que amó la agricultura, el ganado. Fue un hombre muy próspero en edificios, en ganado, en riquezas, en posesiones, pero también fue un hombre poderoso militarmente. Se hizo de ejércitos, fíjese, vamos a leer allí el versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600. Y bajo la mano de esto estaba el ejército de guerra de 300.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén, fíjese, máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en la torre y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió
lejos. Era un hombre poderoso militarmente. Fue un hombre extraordinario. Era un rey que cualquiera de nosotros quisiéramos tener un rey como este. Ahora, pero pasó algo en su vida. Porque caminando es Uzías caminando con Dios. Ahora, del versículo 16 al versículo 23 es Uzías caminando lejos de Dios. La pregunta es, ¿qué le pasó a este rey? Fíjese, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová su Dios, para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Hasta ahí nomás la lectura. Y acá vemos realmente qué es lo que le pasó a este rey. Y quiero resaltar algunas cosas específicas por el cual Uzías termina mal su vida. Y yo quiero que a través de la palabra de Dios, quiero que tú puedas reflejarte a través de la palabra de Dios y realmente que podamos chequear el camino por el cual estamos yendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y no solamente eso, sino que también quiero que usted y yo podamos ver la condición de nuestro corazón. ¿En qué condición se encuentra nuestro corazón con relación a Dios? Porque eso va a ser vital para realmente terminar bien o terminar mal esta vida corta que nos queda. Ahora, acá lo que yo puedo ver es que Uzías dejó su relación con Dios. Claramente es evidente de que Uzías dice que su corazón se enalteció. Ahora dice porque se rebeló contra Jehová. Claramente podemos decir de que Uzías, su descenso, su ruina, porque esa es la palabra, fue un rey que terminó en ruinas, fue porque dejó su relación con Dios. En algún momento de su vida, él dejó su relación con Dios. Aquí es donde comienza su descenso. Él tenía una influencia. Acuérdense que el versículo 5 dice de que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Este Zacarías, la palabra de Dios no da mucha información, pero seguramente fue un profeta en su tiempo en donde tuvo una muy buena influencia sobre este rey. Y seguramente Uzías dejó su relación con Dios porque tal vez Zacarías ya en este tiempo ya no estaba más. Tal vez ya había muerto. Pero es muy probable también de que este rey, su fe no ha sido personal. Era una fe prestada. Es decir, tal vez Uzías todo lo que hizo fue por la fe del otro, pero no por una fe personal. Y eso es muy importante, que usted y yo podamos ver si la fe que yo tengo es personal o es una fe prestada. Si yo oro al Señor o agarro las Escrituras porque el otro ora o porque el otro agarra las Escrituras, porque estoy tomando una fe prestada o porque realmente tengo una fe
una fe personal. Cuando la fe es prestada, es decir, hago lo que hago porque el otro lo hace, por la fe del otro, tarde o temprano, yo puedo llegar en la condición en que Uzías cayó o se encontraba, de rebelarse contra Dios. La idea de rebelarse contra Dios es decir, Dios ya no te necesito más. La idea de rebelarse de Dios es dejar de relacionarme con Dios, dejar de tener una comunión con Dios y decir, Dios, no te necesito, no necesito depender de ti. Ahí comienza la ruina de este rey. Dejó su relación con Dios, pero hay otras cosas más. Él dejó de reconocer a Dios. Al rebelarse contra Dios, deja su comunión con Dios, pero deja de reconocer a Dios. Él en ningún momento usted va a ver de que reconoce que todo lo que él había logrado era porque Dios le ayudó, porque Dios le prosperó, dice la Escritura. O sea, fue ingrato, no fue agradecido con el Señor. Claramente su rebeldía contra Dios es decir, de que no está reconociendo a Dios como el dador de las bendiciones. Dios fue el que le prosperó, Dios fue el que le ayudó, pero él se olvidó. ¿Por qué? Porque se enalteció en su corazón, se la creyó. Ahora, el protagonista del capítulo 26 no es Uzías, el protagonista no solamente del capítulo 26, sino de todas las Escrituras, el protagonista es Dios. Y acá Uzías se creyó el protagonista, se le subió el humo, se enalteció en su corazón. Había un pecado específico que es el pecado del orgullo en el corazón. Y el resultado es no reconocer a Dios como aquel que está detrás de todas las cosas que nos da. No fue agradecido. No reconoció a Dios. Ahora, la gratitud en el corazón es lo que a mí me va a mantener unido al Señor. Cuando dejo de ser agradecido al Señor, estoy destronando a Dios, estoy cambiando las prioridades, estoy sacando a Dios como el centro de mi vida y me quiero sentar yo como Dios. Y ahí brota la ingratitud de corazón, la cercanía al Señor por todo lo que soy y lo que tengo. Viene de Dios. ¿Usted reconoce en su vida que todo lo que usted es, que todo lo que usted tiene o todo lo que usted pueda recibir proviene de Dios? Usted y yo reconocemos a Dios detrás de todas las bendiciones que podemos estar recibiendo. Uzías queda claro, es evidente de que fue ingrato con el Señor. No fue agradecido. Y esto le llevó a quebrantar la palabra de Dios. Y acá llegamos a un clima de la vida, el pecado de este hombre. Él quebrantó abiertamente la palabra de Dios. Claro, si yo dejo mi comunión con Dios, yo dejo de reconocer a Dios, me vuelvo independiente de Dios. Digo en mi corazón, Dios, ya no te necesito, porque todo lo que tengo realmente es por esfuerzo mío, es por mis capacidades. Dejo de reconocer a Dios. Y ahí se ve la ingratitud del corazón, porque no le estoy reconociendo. Y esto me va a llevar a quebrantar la palabra de Dios. Y aquí vemos a Uzías quebrantando la palabra de Dios. ¿Qué hizo Uzías? Se metió en un lugar que no le correspondía. Claro, imagínese lo que él pudo haber estado pensando. Conquisté todo. Conquisté lugares, personas, conquisté terreno, conquisté lugares, territorios. Pero hay un lugar que todavía me falta conquistar. Y es el templo del Señor. ¿Y qué hizo Uzías? Se metió al templo del Señor
Y él dijo, no me basta con ser rey, quiero ser sacerdote también. Se enalteció en su corazón y quiso pasar por encima al mismo Dios. Y él se mete en un terreno que a él no le pertenecía, porque el rey tenía que estar en el palacio, pero en el templo de Dios eran los sacerdotes del linaje de Aarón, eran los indicados, los elegidos por Dios para llevar adelante el ministerio en el templo de Dios. Eran los sacerdotes levitas. Por eso los sacerdotes les salen al encuentro, 80 sacerdotes valientes, y eran valientes para enfrentar al rey, y le dijeron, Usías, a ti no te corresponde hacer lo que estás haciendo. Él quebrantó abiertamente la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que ahí queda revelado del corazón de Elías? El orgullo. Dice la Escritura, se enalteció para su ruina. El orgullo en el corazón nos lleva a la ruina. Yo quiero que usted y yo podamos reflejarnos en el espejo de la palabra de Dios y que usted pueda chequear, porque Dios llama al orgullo pecado. Es así. Dios define el orgullo como pecado. El problema es cuando yo no le reconozco como un pecado y no lo tomo como un pecado. El problema es cuando al orgullo no lo veo como Dios lo está viendo. Ese fue el problema de Usías. Por eso se enalteció y se rebeló. ¿Contra quién? Contra Jehová. Y quiero decirle que la mayoría de los problemas que muchas veces tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida, la raíz y la causa, ¿saben lo que es? Es el orgullo en el corazón. El orgullo arruinó la vida de Usías. ¿Por qué? Deshonró a Dios, menospreció la palabra de Dios, no le importó nada. Nada le importó. Y así terminó, ¿verdad? Arruinando su vida. Ahora, acá hay algo interesante, porque el orgullo gobernó la vida de Usías. El orgullo fue lo que le llevó por mal camino. El orgullo en el corazón lo gobernó, lo controló tanto que desplazó a Dios del primer lugar. El orgullo le llevó al enojo y a la ira. Porque dice la Escritura, fíjese, versículo 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. Acá hay otro pecado específico, que es la ira. Muchas veces hablamos de pecados públicos, pecados graves. Ahora, la ira es pecado también. Dios le llama pecado. Dios le sigue llamando pecado a la ira. Y acá vemos un rey que se la cree, se le sube los humos y se enoja contra el liderazgo en el templo que Dios había establecido. Era una ira, una rebeldía directamente contra el Dios del templo en ese momento. Y ese es el orgullo. El orgullo es una rebeldía, escuche bien. El orgullo es una rebeldía no contra su amigo, su vecino, ni contra sus seres queridos, ni contra su iglesia, ni contra los líderes de iglesia. No. La rebeldía es directamente contra Dios. Usted se está rebelando contra Dios. Ahí está, muy bien. Bien.
Indíquenme, por favor, si seguimos conectados. Hubo un problema de señal. Creo que seguimos conectados. Bien, el rey Usías fue el orgullo que lo llevó a la ruina. Ahora, ya quiero ir terminando y quiero que podamos ver de que muchas veces somos propensos a culpar al entorno. Que lo que soy y que lo que me pasa es por la culpa del entorno, es por la culpa de la circunstancia, es por la culpa de lo que me está sucediendo, es la culpa de lo que me hicieron. Ahora, el problema de Usías no fue el tener posesiones, dinero, fama, riquezas, reconocimiento, popularidad. El problema de Usías no fue eso, no fue la raíz de su problema. La raíz de su problema fue la condición de su corazón. Él terminó mal, no por las circunstancias externas, él terminó mal. ¿Por qué? Porque las circunstancias revelaron lo que es realmente Usías. Nosotros somos propensos a echarle la culpa al otro, a las circunstancias que estamos viviendo. Pero déjeme decirle que las circunstancias, el entorno en el cual usted está viviendo, es lo que va a reflejar la condición de su corazón. Acá quedó de manifiesto lo que realmente era Usías. ¿Quién era realmente Usías? Era una persona orgullosa, iracunda. Ese era él. Y la culpa no la tenían las circunstancias. No. Era su corazón. Dice la escritura dice que su corazón se enalteció para su ruina. Y sabes que muchas veces en nuestra vida no hay cambios porque yo miro el entorno. Muchas veces en nuestras vidas no hay cambios. ¿Por qué? Porque siempre estoy echando la culpa al otro. Muchas veces en mi vida no hay cambios, no hay una transformación de vida interna. ¿Por qué? Porque creo que la culpa la tiene el otro, porque creo que la culpa la tienen las circunstancias en las cuales estoy viviendo. Claro, y me enfoco y le echo la culpa a todo el mundo, le echo la culpa a mi familia, a mis seres queridos, le echo la culpa a la sociedad, le echo la culpa a mis amigos, le echo la culpa a la iglesia. Cuando realmente la raíz del problema es la condición en que se encuentra el corazón. Cuando hablo de corazón, no hablo del órgano que bombea. Cuando hablamos de corazón, hablamos de su ser interior, de nuestro ser interior. Todo aquello que comporta la mente, las emociones, el alma, la voluntad, lo que a usted le hace ser una persona, su ser interior. Ese es el corazón en las Escrituras. Acá las circunstancias revelaron lo que realmente había en el corazón de Usías. Las circunstancias que me rodean a mí no tienen la culpa, sino que las circunstancias que a mí me rodean van a reflejar la condición del corazón. Y acá en Usías las circunstancias revelaron que era un hombre orgulloso, que fue un hombre iracundo. Él dijo en su corazón: no estoy satisfecho con ser rey, quiero ser sacerdote, y ambicionó un lugar que no le correspondía. Y acá hay algo interesante, porque muchas veces nuestras ambiciones o el éxito muchas veces es la causa de nuestra perdición. Y son cosas buenas,
Pero esas cosas buenas revelan o dejan al descubierto la condición del corazón y me llevan ¿a qué? A la perdición. Y quiero terminar que esta historia termina Dios interviniendo. ¿Por qué? Porque Uzías se metió en terreno santo. Uzías se metió en terreno sagrado. Dios intervino. ¿Por qué? Porque el templo es la morada de Dios para la nación de Judá. Porque Él se metió con el sacerdocio. Él se metió con cosas santas, con cosas consagradas a Dios. Y Dios interviene en una disciplina. Fíjese el versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. Fíjese, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Aquí vemos cómo Dios interviene en disciplina, y le brota la lepra. Dios lo disciplina, lo hiere con una lepra. ¿Y saben lo que significaba ser leproso en estos tiempos antiguos? Te metían en una casa solo y hasta que no se te curaban no salías de allí. Mire, el orgullo me va a llevar a tomar decisiones que van a marcar el resto de mi vida. Me van a dejar marcado el resto de mi vida. ¿Sabe que Uzías murió leproso? Él terminó en su vida leproso. Y la conclusión de todo esto es que el pecado lo arruina todo. La conclusión de esto es de que el orgullo me lleva a la ruina. La conclusión de esto es que Uzías perdió el reinado, perdió la fama que tenía, perdió el reconocimiento, perdió su salud, perdió su relación con Dios. Y eso es lo que hace el pecado en nuestra vida, específicamente el orgullo en el corazón. Voy a terminar solo, tal como terminó Uzías. Fíjese, versículo 23. Y durmió Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. O sea que al final de su vida a Uzías no lo recordarían como un rey exitoso, lo recordarían como el leproso. Fíjese qué mal terminó este rey. Y quiero que delante de la palabra de Dios usted pueda reflejarse, que realmente su corazón quede expuesto delante de la palabra de Dios. Y si usted y si nosotros estamos yendo por este camino de rebeldía contra Dios, la rebeldía nace en el corazón. Que hoy usted pueda arrepentirse y pueda retomar el camino del Señor. Arrepentirse, pedirle perdón al Señor y poder hacer un cambio de chip, un cambio de mente y poder volver a los caminos del Señor. Uzías terminó solo hasta su muerte. La pregunta es: ¿cómo usted quiere ser recordado en su vida? ¿Cómo quiere ser recordado? Realmente esto es una advertencia, pero también le animo a que usted pueda revestirse de humildad.
Y humildad es un corazón que se somete a Dios y a su palabra. Quiero terminar, disculpen la desprolijidad del internet. Dice la Escritura en Miqueas 6:8, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y quiero animarle a la luz de la palabra de Dios que usted pueda chequear su corazón. Y si usted está yendo por un camino en rebeldía contra Dios, usted ya sabe el final de su vida y va a terminar mal. Pero ahora tiene la oportunidad de retomar, de reflexionar, de hacer un parate en su vida y decirle al Señor perdón por el camino que usted está siguiendo y que usted pueda volver al Señor. La palabra de Dios ya nos deja la advertencia. La comunión íntima con Dios es con los humildes. Es con los humildes. Así que me gustaría terminar orando ya para cerrar este tiempo. Gracias por acompañarnos desde sus hogares. Espero que la palabra de Dios haya sido de ánimo, de advertencia. Espero que la palabra de Dios le haya confrontado. Espero que la palabra de Dios le lleve a tomar buenas decisiones. Así que a Dios sea toda la gloria, ¿sí? Así que terminamos orando y finalizamos la transmisión. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias por el tiempo con tu palabra. Señor, reconocemos que tenemos orgullo en el corazón. Somos propensos, Señor, a poder hacerte a un lado en nuestras vidas. Señor, hoy queremos vernos delante del espejo de tu palabra, reflexionar y ver la condición de nuestro corazón. Señor, y que si hay rebeldía en el corazón y orgullo en el corazón, Señor, que tú puedas perdonarlo, limpiarnos. Señor, hoy quiero tomar el compromiso de retomar el camino de tu voluntad. Señor, y yo quiero orar por aquellos que están luchando en su corazón, tal vez con el orgullo y la rebeldía en el corazón. Señor, que tu palabra pueda ser una espada que pueda llegar hasta lo más profundo de su ser. Que tu palabra, Señor, pueda hacer su obra poderosa en el corazón de aquellas personas que puedan estar escuchando este mensaje en esta mañana. Alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana. A ti sea la gloria, Padre, en todo lo que podamos hacer. Gracias por tu palabra. Cuídanos en este día. Bendice este día, Señor, y que podamos comenzar esta semana cerquita tuyo, en comunión contigo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, terminamos la transmisión. Bendiciones para todos.